Mis hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor, a quien alcancé a saludar. Y como se dieron cuenta en el título, el día de hoy vamos a estar meditando acerca de la oración, la cual es una de las disciplinas espirituales que Jesús nos entregó. Mientras buscaba la definición de oración en los diccionarios bíblicos, me encontraba con palabras sueltas, como por ejemplo gracia, ruego, súplica, implorar, inclinarse, necesidad, interceder, buscar justicia y adorar. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos preguntan qué es orar? Solemos responderlo, hablar con Dios, tener una conversación con Él. Y no son definiciones incorrectas, están bien, pero creo que pueden llegar a ser muy breves para un tema tan amplio que es la oración. Y el desconocimiento de su significado, el desconocimiento de los propósitos que trae la oración puede llevarnos a no practicar esta disciplina con todo nuestro corazón, que es como nuestro Dios lo anhela. Y Jesús, con su ejemplo, nos enseñó todo. Y nos enseña también acerca de la oración. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, oraba constantemente. Y eso causaba un impacto en sus discípulos, lo cual es lógico, porque el mismo Jesús, quien es santo, perfecto, oraba. Y si Jesús oraba, ¿cuánto más necesitaban orar sus discípulos y cuánto más necesitamos orar nosotros? Y en una de las oportunidades, se dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, no lo busque, que Jesús se aparta a orar. Y una vez que regresa, uno de sus discípulos se acerca a Él y le dice, enséñanos a orar. Y aquí es donde podemos encontrar la conocida enseñanza de la oración que está en el libro de Mateo, capítulo 6, del 5 al 13. Le vamos a dar lectura, le voy a invitar a que pueda ponerse de pie cuando lo haya encontrado. Mateo capítulo 6, de los versículos 5 al 13. Amén. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Ustedes ahí pueden seguirme. Lleva por título Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Vemos entonces cómo en los primeros versículos Jesús comienza explicándole a los discípulos lo que no es la oración. Vemos en el versículo 5 que Jesús comienza diciendo, cuando oren. Y es interesante porque no dice si es que tienen ganas de orar, si es que tienen un tiempo para orar. No, dice cuando oren, demostrando que la oración debe ser parte de nuestras vidas. Vémoslo como Jesús le dice a sus discípulos que no oren como los hipócritas para ser vistos.
Y vemos que hace una diferencia entre la oración pública, la oración en la congregación, y la oración privada, la oración en nuestra habitación. Jesús en ningún momento está condenando esta oración en público, pero se estaba preocupando por los motivos verdaderos que tenían ellos para orar. ¿Estaban orando para ser vistos por otros o estaban orando para encontrar la recompensa genuina que entrega la oración? ¿Y cuál es esa recompensa que se nos menciona? Cristo. Cristo es la recompensa de nuestra oración. Mientras más oramos, más podemos morir a nosotros mismos para que Cristo aumente en nuestros corazones. Y lo podemos seguir viendo esto en el versículo 6, como se nos muestra que la oración debe ser a raíz de una relación personal entre Dios y yo, entre usted y Dios. Debe ser una relación íntima para poder conocerle al Señor en lo secreto. Y nos recompensará con su presencia notoria en nuestra vida. Vemos entonces cómo en estos versículos Jesús le da una prioridad a la vida de oración. Tampoco se está yendo al extremo de que llevemos una vida individualista y que oremos todo en lo secreto. No, porque para conocerle profundamente necesitamos de esta comunidad de la iglesia, así como también necesitamos nuestro tiempo a solas con el Señor. Luego viene un versículo donde le dice Jesús que no oren como los gentiles. Y es triste porque los gentiles son quienes no conocen a Dios, quienes no le siguen. Y podemos ver cómo Jesús en otras palabras les dice, no oren como si no supieran quién soy yo. No oren como si no me conociesen. Y eso nos deja mucho que pensar. Vemos que a partir de esto, Jesús aquí sí prohíbe estas repeticiones aprendidas, repeticiones mecánicas que podemos hacer de memoria, pero no prohíbe aquellas repeticiones, aquellos énfasis que hacemos en nuestras oraciones que de verdad surgen de nuestro corazón sincero, adorador. Y es entonces que esta primera parte de la enseñanza de la oración se basa en demostrarnos en que solamente al tener una relación genuina, una relación viva con Dios, vamos a tener este deseo de orar. Aunque la circunstancia no nos obligue a hacerlo, aunque no obtengamos una recompensa material, porque nuestra recompensa va a ser que Cristo habite en nuestros corazones, y ese debe ser el motivo por el cual estemos orando. Luego ya de que Jesús da todo este como listado de cosas que no tienen que hacer, comienza a enseñarles lo que verdaderamente deben hacer al orar a través de la tan conocida oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro se ha convertido en una especie de rezo repetitivo, cuando no es eso. El Padre Nuestro es un ejemplo de oración, un modelo de oración que Jesús nos entrega para enseñarnos ciertos asuntos de prioridad que debemos considerar al momento de orar. Y se basan principalmente en poner primeramente a Dios y luego ponernos a nosotros. Vemos desde el versículo 9, donde comienza esta oración, que Jesús menciona a quién se está refiriendo. ¿Quién es el destinatario de su oración? El Padre Nuestro. La palabra para Padre empleada aquí es la palabra Abba, una palabra en arameo que era una palabra que utilizaban los niños para llamar a sus padres terrenales. Y también la usaban los adultos de una manera cariñosa. Vemos entonces cómo desde un principio Jesús nos muestra cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Como un Padre del cual dependemos, un Padre que nos provee y que a través de la oración nos está invitando a conocerle y nos está invitando a caminar con Él. Cuando oramos entonces somos estos hijos que se acercan confiadamente a un Padre que nos espera con sus brazos abiertos. Y recordemos que antes estábamos separados de Dios, pero por la sangre de Jesús fuimos comprados por Él. Como dice Romanos 8:15, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu Santo nos asegura que una vez le aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos sus hijos. Y hace posible que podamos acercarnos a Él como nuestro Padre cariñoso, como nuestro Padre amado. Es entonces como este versículo nos enseña que podemos hacer esto, que Él es un Dios cercano, no es un Dios que está lejano, es un Dios Padre que está atento a nuestra voz y se goza al escucharnos. Y en nuestra oración nos acercamos a hablar con un Padre al cual respetamos y reconocemos su santidad, tal como continúa el versículo, santificado sea tu nombre. Con esta frase demostramos en nuestra oración el anhelo de que el nombre de Dios sea santificado en toda la tierra. Y a la vez nos comprometemos nosotros a ser fieles al Señor, para que primeramente en nuestra vida su nombre pueda ser santificado. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con santificado sea tu nombre? Es pedirle a Dios que muestre su gloria en nuestras vidas, en la vida de las demás personas, para que le podamos reconocer y le podamos rendir honor como Dios. El propósito entonces de esta primera petición es santificar su nombre, tratarlo con un mayor alto honor y caracterizarlo como santo ante toda la tierra. Luego continúa con venga tu reino, directamente relacionado a lo anterior. Como pueblo de Dios, somos llamados a orar y trabajar para el avance de su reino. Es decir, para que Cristo cada vez habite más en los corazones de nosotros y de quienes nos rodean. Y para lograr esto, vuelvo a lo anterior, debemos en nuestra vida reflejar su amor. Debemos honrarlo, obedecerle y compartir estas buenas nuevas de que existe un reino. Podemos orar por esta venida del reino que habita en nosotros y que ese gozo de que Cristo ya habita en nuestros corazones nos mueva, nos motive a invitar a otros a este reino. Luego el versículo continúa con hágase tu voluntad aquí como en el cielo. Cuando le pedimos a Dios que haga su voluntad, automáticamente renunciamos a nuestra voluntad. Y es interesante ver cómo Jesús, cuando nos enseña a orar, no dice que intentemos que Dios se adapte a nuestras situaciones. Nos hace a nosotros moldearnos a Dios. Oramos por su nombre, oramos por su reino, oramos por su voluntad, no por las nuestras. Y en otras palabras le podemos decir al Señor, yo no sé lo que es mejor para mi vida, no sé lo que es mejor para esta tierra, para este mundo, pero tú sí lo sabes y quiero que me des lo que tú quieras darme. Y cada vez que oramos por la voluntad del Señor, nos vamos a encontrar anhelándola cada día más. Y es entonces como la oración actúa como esta herramienta poderosa para provocar y construir un mundo diferente. Un mundo en que aquella voluntad de Dios que ya se cumple en los cielos pueda cumplirse aquí en la tierra. Y es entonces que para hacer eso, para hacer su voluntad en la tierra, una vez que nosotros le aceptamos como Señor, debemos llevar esta vida que a Él le agrade. Debemos llevar una vida en santidad. De manera que cada vez serán más los creyentes que le podamos obedecer, como en el cielo ya se le está obedeciendo. Podemos ver en apenas 2 versículos del Padre Nuestro anhelos que están en el corazón de Dios y que deben convertirse también en nuestros anhelos. Como la venida de su reino debe ser un asunto de prioridad en nuestras oraciones para que Cristo aumente en nuestros corazones. Seguimos luego con el versículo 11, danos hoy nuestro pan de cada día. En otras palabras, le decimos al Señor, danos lo necesario para vivir. No permitas que nos afanemos, danos lo necesario, no nos des más, porque tú sabes lo que necesitamos. Y aquí se incluyen necesidades de todo tipo podemos incluir.
necesidades financieras, necesidades emocionales, entre otras más, pero también debemos incluir nuestras necesidades espirituales. Debemos incluir nuestra nutrición espiritual. Y es importante entonces cómo este versículo nos enseña que debemos buscar la presencia de Dios todos los días, que le demostremos que lo anhelamos como nuestro pan diario. Tal como Jesús se refiere a sí mismo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y otro aspecto interesante que podemos notar en este versículo es que dice, danos nuestro pan. No dice, dame mi pan. Dice, danos nuestro pan, demostrando que en nuestras oraciones incluimos necesidades de otro. Incluimos necesidades de mi prójimo para demostrar su amor. Y no solo una preocupación por sus necesidades físicas, por sus necesidades económicas, sino una preocupación por su corazón, una preocupación por la vida espiritual de mi prójimo. Y cuán necesario se vuelve entonces orar por nuestro pan diario, el pan diario del prójimo, el pan diario mío, para que todos nosotros podamos tener esta dependencia diaria con Dios. Esta dependencia diaria y que Él pueda ser suficiente en nuestros corazones. Continuamos luego con el versículo 12. Dice, perdónanos nuestras deudas. A través de la oración podemos buscar esta vida en santidad que Dios nos llama a vivir. Primeramente, reconociendo que gracias a Cristo tenemos perdón por nuestros pecados. Y podemos tener comunión con Él y podemos acercarnos libremente a través de la oración. Y este versículo no significa que todos los días debamos pedirle al Señor ser justificados, porque una vez que ya le aceptamos, estamos en paz con Él. Pero sí se refiere a que nos preocupemos de orar para llevar una vida conforme a Dios, para llevar una vida que le agrade, llevar una vida santa y buscar esta restauración personal con Él luego de pecar para estar en armonía con Él. Y debemos mostrar este arrepentimiento genuino en nuestro perdón. Un arrepentimiento genuino sabiendo, teniendo como base que Jesús murió por nuestros pecados y que vino a darnos vida. Entonces vamos a recibir su gracia y su misericordia que tanto necesitamos. Luego este versículo tiene una segunda parte. Dice, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden, a nuestros deudores, dependiendo de la versión. Al nosotros recibir este perdón, al recibir este amor de Dios, podemos transmitirlo a otros. Y es interesante cómo eso puede mejorar la relación que yo tengo con mi prójimo. Una buena relación con Dios, una buena relación vertical, me permite tener buenas relaciones horizontales con quienes me rodean. Y por último, encontramos el versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El significado más probable de esta frase es, permítenos ser librados de situaciones que nos tentarían a pecar, de situaciones en que hagamos algo que a ti no te agrade. Y podemos orar por esto. Podemos orar para que el Señor nos ayude y nos libre de estas situaciones. Y en tiempos de tentación podemos orar por fuerzas, para que el Señor nos ayude a resistir. Pero es necesario que reconozcamos nuestra debilidad humana y que las fuerzas vienen de Él y que dependemos de Él para vencer esto. Y este versículo, esta oración, termina con, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Vemos cómo es una oración que termina en alabanza a Dios, donde le expresamos que el poder y la gloria de hacer todo lo anterior le pertenecen solamente a Él.
Vemos entonces en este análisis del Padre Nuestro aquellos motivos por los cuales Jesús quiere que oremos. Y los podemos aplicar a nuestra vida y pensar si están siendo una prioridad en nuestra vida de oración o si no lo están siendo. Y los podemos resumir en 4 puntos. Primero tenemos la venida de su reino. ¿Cuántas de nuestras oraciones están siendo dirigidas a ese motivo? Cuando oramos, ¿le estamos pidiendo al Señor que venga a su reino? Dios espera que arda en nuestros corazones el anhelo de un despertar, para que todos, incluso quienes aún no conocemos, puedan rendir sus vidas al Señor y declararlo a Jesús como Rey de sus corazones. Es importante que sigamos orando por esto, primeramente para que su reino habite en nuestros corazones. Y sigamos orando por quienes todavía no le conocen, por nuestros amigos, por nuestros familiares que todavía no llevan una vida entregada a Dios. Y no nos cansemos de orar por ello. Puede pasar mucho tiempo, pero la oración da frutos y vemos cómo Dios se goza y pone esto como un asunto de prioridad. Y cómo a través de la oración nos puede responder, provocando este movimiento, este despertar, para que la gente se levante y adore a Dios como su Rey. Como dice Mateo 6:33, versículo conocido por muchos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Que este se vuelva una realidad en nuestra vida, un lema en nuestros corazones. Como segundo punto, tenemos su voluntad y nuestra santidad. Cuando oramos, y seamos honestos, esto no lo tienen que responder en voz alta, es algo entre Dios y usted. Cuando oramos, ¿imponemos nuestra voluntad? ¿Imponemos nuestros propios deseos? A veces es normal que lo hagamos, porque en nuestra finita inteligencia como humanos, creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Creemos saberlo, pero la verdad es que lo mejor para nosotros es la voluntad de Dios. Lo mejor para nosotros son sus planes, y es necesario que oremos por esto. Es necesario que pongamos nuestra vida a su disposición para que pueda cumplir sus planes en nosotros. Y este Padre amoroso tiene un plan para cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Para cada uno de nosotros. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él y agradecerle y priorizarlo antes que nuestra propia voluntad. Y este segundo punto tiene una segunda parte, que al pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, nosotros podemos hacer su voluntad en la tierra, llevando vidas en santidad. Como lo meditábamos el domingo pasado a través de nuestra hermana Raquel, ¿la santidad estará siendo uno de nuestros motivos diarios de oración? ¿Qué tan seguido estamos orando por eso? Y es importante que oremos por esto, que oremos para llevar una vida que honre a nuestro Dios. Porque mientras más oramos, más le conocemos, más le amamos y más fuerzas vamos a tener para llevar esta vida. Más fuerzas vamos a tener para resistir la tentación. Y es tiempo de entregarle al Señor aquella área de mi vida en la que todavía me cuesta obedecer. Aquel pecado que cometemos una y otra vez y que no podemos vencer. Es necesario entregárselo para poder llevar esta vida en santidad, esta vida plena, esta vida abundante que tiene para nosotros. El otro día leía una frase que decía que frente a cada tentación podemos decirle al Señor que lo amamos más que a nuestros propios deseos. Recordemos eso cuando estemos en tiempos de tentación. Como tercer punto tenemos su perdón y nuestra unidad. Si bien buscamos vivir esta vida en santidad, seguimos pecando, seguimos siendo imperfectos. Y eso significa que quien está a mi lado también es imperfecto. Y esto significa a su vez
que las relaciones humanas son imperfectas y pueden llegar a conflictos. Por eso es importante, primeramente nosotros, como cuerpo de Cristo, que oremos por esto. Que oremos para que pueda manifestarse en nuestras relaciones, para que pueda mantenernos unidos como iglesia, para que pueda poner empatía y amor en nuestros corazones, para que podamos mirar a nuestro hermano como Él nos enseña a verlo, para poder pedir perdón cuando ofendo a alguien y para saber perdonar también cuando alguien me está ofendiendo. Y como cuarto y último punto, tenemos a Jesús como nuestro pan de vida. Oremos por el gozo de conocer a Jesús. Oremos por el gozo de alimentarnos espiritualmente y que nuestros corazones puedan ser saciados por Él. Y no nos conformemos con la vida de oración que tenemos, porque podemos llegar a más. El Señor cada día nos puede llevar a una relación más profunda, más íntima con Él. Y así poder verlo como nuestro Padre y nosotros sentirnos identificados como sus hijos. Ahora bien, como les decía, dice nuestro pan de vida. Nuestro, abarcando a más personas. ¿Estaremos orando por nuestro hermano? Muchas veces cuando vemos a algún hermano alejado del Señor, tendemos a juzgar, tendemos a apuntar, cuando lo que nos manda Jesús es amarlo genuinamente, acompañarlo en este camino de santidad y orar por él. Que podamos orar por nuestras vidas espirituales. La vida espiritual de aquel que veo débil, la vida espiritual del que creo que está firme para que no caiga, la vida espiritual de aquellos hermanos que están pasando dificultades para que su fe pueda mantenerse. Cuán necesario es que oremos para que Jesús sea nuestro pan diario. Vemos entonces cómo Jesús oraba por todo esto. Y recordemos una vez más, Jesús imperfecto, que pudiera parecer que no necesitaba orar, lo hacía todos los días, constantemente. ¿Estaremos orando nosotros todos los días? ¿O nos conformamos quizás con orar mucho un día y al siguiente no? ¿Estaremos buscando al Señor realmente como nuestro pan diario? Y es entonces como a través de la oración podemos llevar una vida compartida con Dios, una vida a la que Él nos llama. Mediante la oración obtenemos más de Él, le conocemos y esa es nuestra recompensa, lo cual es más importante que obtener cosas de parte de Él. No digo con esto que esté mal pedir, está bien, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Está bien desahogarnos delante de Él en oración, porque la oración también es eso. La oración es un refugio y para eso podríamos hablar en otra oportunidad. Pero Jesús no quiere que descuidemos tampoco las prioridades en la oración y no podemos reducirlas solamente a nosotros. Debemos alabarlo con nuestras palabras y no perder estos asuntos prioritarios que nos dejó. Vemos entonces cómo la oración se vuelve necesaria para estar en un mismo sentir con Dios, para parecernos cada día más a Él y llevar esta vida en santidad. Y es loco quizás que cuando oramos no hay nada que podamos ocultarle, nada. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos quedan al descubierto y podemos ver a través de nuestros motivos de oración cuáles son los anhelos que hay en mi corazón. Y nos preguntamos entonces, ¿mis anhelos están siendo los mismos anhelos que tiene Dios? Si nos proponemos orar constantemente por esto, podemos aumentar en una vida de oración. Podemos hacer que su reino
venga aquí a la tierra y ver una transformación en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Y no hagamos una separación entre nuestra búsqueda personal con Dios y el avance de su reino. Jesús quiere que mantengamos unidos ambos anhelos, ambas búsquedas, de manera que se vuelva una prioridad entonces buscar su reino en nuestro corazón, en la vida de las demás personas. Esto puede cambiar un poco aquellas definiciones, aquellas palabras sueltas que les mencionaba al principio. Y vuelvo a repetir, no es que estuvieran mal, están correctas, pero la oración es un tema amplio y no podemos reducirlo a palabras sueltas. Es mucho más que eso. Pero hoy, si hoy nos hemos dado cuenta de que nuestras oraciones no estamos abarcando asuntos de prioridad que Jesús le enseñó a sus discípulos, es tiempo ahora de que nosotros le pidamos: Maestro, enséñanos a orar. Quiero que tengamos un tiempo de oración como iglesia. Ahí donde está puede ponerse en pie, puede ponerse de rodillas, puede quedarse sentado. Una oración personal entre Dios y usted. Nadie lo está mirando. Siéntase cómodo de orarle a su Señor, de orarle a su Padre amoroso como usted guste. Le voy a dar este tiempo y después les levanto. Padre nuestro, gracias porque te podemos llamar así, como Padre. Gracias porque en cada momento podemos recurrir a ti. Cuando estamos tristes, cuando estamos felices, tú nos abrazas a través de la oración. Pero en este momento te queremos pedir perdón si muchas veces nuestras oraciones hablan más de nosotros. Porque hemos visto cómo la oración se trata de ti. Recuérdanos que la recompensa al orar eres tú. No es obtener ninguna otra recompensa que no seas tu Padre. Pon en nosotros ese anhelo de buscarte diariamente. Ese anhelo de que tú seas nuestro pan diario como iglesia. Sea ayudándonos en este camino de santidad.
poniéndolo como prioridad en nuestra vida. Sé uniéndonos también como cuerpo, Padre, de manera que el mundo vea que tú nos enviaste. Sé poniendo amor los unos por los otros. Estamos todos en la misma carrera. Queremos todos conocerte más. Y te pedimos hoy que nos enseñes a orar. Que nuestras vidas de oración también puedan agradarte. Que cada día nuestra oración sea conocerte, sea tener una relación íntima, una relación personal contigo, Padre, una relación genuina. Te pido que tú habites en nuestros corazones, que tu presencia aumente en nosotros cada día y que ese gozo que tengamos de tenerte en nuestro corazón lo compartamos con otro. Que no nos callemos, Padre, que no nos callemos de anunciar tu reino, que proclamemos tu amor, proclamemos tu bondad, para que otros también puedan conocerte como Padre. Queremos morir a nosotros mismos, a nuestros planes que no están dentro de tu voluntad, a aquellas prioridades que las hemos hecho prioridades cuando realmente no lo son. Y queremos que tú crezcas en nuestras vidas y con nuestra vida poder santificar tu nombre. Te dejo este tiempo, te dejo nuestros corazones confiando en que tú has hablado y en que tú estarás transformándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos.